Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio nombró como fiscal general del Estado encargado a Edwin Pérez Reina por ser el fiscal de mayor puntaje, dejando sin efecto el nombramiento de Jen Rea. Además, dio un ultimátum al Consejo de la Judicatura. Y en otra resolución, el CPCCS cesó en funciones al defensor del pueblo por negarse a ser evaluado. Con esta noticia empezamos hoy. A menos de una semana de la censura y destitución del fiscal general Carlos Vaca por parte de la Asamblea, y cuando su reemplazo designado por el Consejo de la Judicatura, Jen Rea, ni siquiera ha tomado una sola decisión, el Consejo de Participación Transitorio decidió encargar esa función al fiscal del Carchi, Edwin Paul Pérez Reina, pues según los consejeros afirman, él es el mejor puntuado. Designar como fiscal general del Estado encargado al doctor Edwin Paul Pérez Reina hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designe a su titular. No quisiera entrar en la evaluación de personas, pero es el mejor calificado de aquellas personas cuyos nombres examinamos en el Consejo. Y nosotros, como esperamos que son, buscar lo mejor de los ciudadanos para los cargos que tengamos que declarar vacantes, lo hemos designado a él. Y en otra resolución advirtieron a los vocales del Consejo de la Judicatura que podrían ser cesados en sus cargos si continúan con el concurso de jueces y fiscales, en atención a aquel recurso de protección concedido por el juez de Balsas que contraviene su disposición. YAL y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Cumpliremos el encargo del pueblo, pase lo que pase, no suceda lo que no suceda. En cuanto al juez, será sometido al Código Penal Integral de acuerdo con las normas que tenemos vigentes. De igual forma y por unanimidad de sus 7 miembros, el Consejo de Participación Transitorio decidió cesar en sus funciones al defensor del pueblo Ramiro Rivadeneira, quien se negó al proceso de evaluación, argumentando que el Consejo no tiene facultad para ello. Lo que debe saber el señor Rivadeneira, que ya no es más defensor del pueblo, y que sus amenazas nos tienen sin cuidado, porque nosotros obedecemos al pueblo ecuatoriano sobre cuya autoridad en el Ecuador no hay norma alguna. La cuarta y última decisión del Consejo Transitorio fue encargar la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a la doctora Sofía Margarita Hernández Naranjo, actual intendente general jurídica de esa institución, hasta que el Consejo de Participación Transitorio nombre a su titular. Los funcionarios encargados serán posesionados por el Consejo Transitorio. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Mientras tanto, el presidente del Consejo de la Judicatura justifica el nombramiento de Jen Rea como fiscal general y explica que se realizó una consulta a la Procuraduría General del Estado para saber quién debía suceder a Carlos Vaca. Frente a la necesidad de que haya acceso a justicia y las denuncias que se presentan a nivel de fiscal general tengan la tramitación pertinente, se consultó a la Procuraduría General del Estado en el sentido de cuál sería el orden de sucesión si tanto fiscal general y subrogante se encuentran imposibilitados de prestar el servicio. La respuesta fue que se debía continuar en el orden de sucesión establecido por los méritos de la última evaluación realizada, que correspondía justamente al concurso de fiscales provinciales. A quien le correspondía entonces es al doctor Rea en función de las normativas del Código Orgánico de la Función Judicial y también el criterio jurídico de la Procuraduría General del Estado. Y el juez de Balsas, que suspendió la decisión del Consejo de Participación Transitorio, no acudió a su despacho aduciendo que tiene permiso médico. Esto mientras desde la Fiscalía sí respetan la decisión de parar los concursos, tanto que desde hoy los 23 fiscales provinciales del país siguen al frente de sus funciones prorrogadas. Fuimos a buscarlo, pero lo que encontramos en la oficina del juez multicompetente de Balsas fue una puerta cerrada de un despacho vacío. Eleuterio Aguilar, el magistrado que al borde de un feriado el viernes a las 7:30 de la noche declaró la nulidad de la resolución del Consejo de Participación Transitorio, está con permiso médico, así nos lo dijo su secretario. Pero indistintamente de la decisión del juez de Balsas, las diferentes entidades de la función judicial continúan con las medidas para respetar la decisión de suspender los concursos. Desde el día de hoy, por ejemplo, los 23
23 fiscales provinciales a nivel nacional siguen actuando, pero ya bajo funciones prorrogadas. Fueron notificados por el Consejo de la Judicatura. La semana anterior ya fuimos notificados por parte de Talento Humano de la Fiscalía General un oficio en el que el Consejo de la Judicatura nos prorrogue en funciones. Y con ese documento vamos a actuar hasta que el titular sea legalmente posesionado, en este caso no sabemos cuándo. Esto pese a que la notificación de la prórroga les llegó 2 días antes de la decisión sorpresiva del juez Aguilar. Ellos acatarán la orden. La fiscal del Guayas, Patricia Morejón, es una de las que busca nuevamente el cargo de fiscal provincial, siendo incluso de las mejores puntuadas del concurso hoy suspendido, pero reconoce también que la situación de la entidad, hoy con un fiscal subrogante, debería resolverse primero. Si nos toca participar de nuevo, lo haremos. Lo importante es seguir para adelante y sobre todo pensar no a nivel personal, sino a nivel institucional. Estamos con un fiscal general encargado, estamos en espera de unas evaluaciones de las máximas autoridades de justicia. El caso de la fiscal del Guayas es el mismo que el de otros 22 de los 23 fiscales provinciales del país que buscan la reelección. Las pruebas que comenzaron en enero, en las que participaron 56 fiscales de tercer nivel para las 23 fiscalías provinciales, fueron suspendidas justamente al encontrarse en la etapa final, la de entrega de resultados. En abril debió haber terminado el concurso, hoy en el limbo. Dayana Monroy, 24 horas. En la Asamblea Nacional, morenistas y correístas creen que se debe debatir sobre las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Transitorio. El Consejo de la Judicatura consultó a la Corte Constitucional sobre las competencias del CCPCS. El Consejo de Participación Ciudadana que dirige Julio César Trujillo está ya en la mira de la Corte Constitucional. Fue la semana pasada cuando el Consejo de la Judicatura hizo una consulta a la Corte para conocer cuáles son las competencias y atribuciones del Consejo de Participación. No tienen las competencias que dicen tener, incluso de establecer mandatos constituyentes y de menos aún suspender concursos en marcha que son competencia de otro poder del Estado. La misma consulta quiere hacer Daniel Mendoza a través de la presidenta de la Asamblea y con la autorización del Pleno, pero su pedido aún no se analiza. Los morenistas y los correístas creen necesario topar el tema. Todas las instituciones del Estado tenemos límites. No hay aquí instituciones superpoderosas. Nadie se puede extralimitar de lo que dice la Constitución. No es porque el tema de ser transitorios les da la patente de corso para hacer lo que ellos crean pertinente. Existen normas, existen procedimientos. Mientras tanto, la oposición apoya la gestión que ha realizado el Consejo de Participación. ¿Quiénes tienen miedo al Consejo de Participación Transitorio? Todos aquellos que fueron parte de la década revolucionaria y que todavía están enquistados en el poder. Absolutamente inconveniente que luego de que el país resolvió algo el 4 de febrero, alguien ponga en tela de duda la acción de un Consejo de Participación Transitorio. Están dispuestos a cualquier cosa para incumplir el mandato de los ecuatorianos. Para ellos, el concurso de fiscales debe seguir suspendido hasta que se evalúen a las autoridades. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Los flamantes ministros de Defensa y del Interior se reunieron con el presidente de la República para empezar a coordinar acciones y los ejes en materia de seguridad por la situación de la frontera norte. Oficialmente iniciaron su trabajo los ministros de Defensa y del Interior que el presidente de la República nombró el pasado viernes. Lo hicieron al reunirse con el primer mandatario en el Palacio de Gobierno y también con el mando institucional en cada uno de los organismos. Para coordinar acciones, para garantizar la paz, la tranquilidad y la gobernanza del país, ¿no? El ministro Osvaldo Jarrín lo hizo muy temprano en el complejo de la Recoleta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde se presentó. Posteriormente, en la tarde, y junto al subsecretario de Defensa y al jefe del comando, habló sobre sus lineamientos. Exclusivamente defensiva, con la participación de Fuerzas Armadas, Policía y de otras instituciones para la cooperación de las operaciones militares exclusivamente en nuestro territorio. La soberanía nacional no va más allá del límite político internacional. Y eso es lo que haremos respetar. Explicó además que en función de la política de seguridad que emite el presidente Moreno, iniciarán primero con una etapa de diagnóstico y evaluación. En base de la cual reformularemos la política de seguridad de la frontera norte, de la cual se desprenderá la Directiva de Defensa Nacional. Sobre las competencias de cada estado, resaltó que la información que entrega Colombia respecto a la situación en su territorio queda corta. Y la naturaleza de los grupos que existan es de estricta responsabilidad y competencia de Colombia. Para nosotros existe una sola categoría: irregulares,
armados. Y manifestó el ministro que será esta cartera de Estado la que coordinará todo el sector defensa. Esto incluye la comunicación, mientras en términos políticos y sociales habrá otras vocerías, como explicó el secretario particular del presidente de la República, quien también habló sobre la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico. Lo dijo ratificando que Ecuador no cederá. Estamos esperando a que nos entreguen las coordenadas para en ese momento retirar Fuerzas Armadas, retirar policía y que la Cruz Roja pueda hacer su trabajo. Solamente que son delincuentes que no solamente jugaron con la vida de nuestros compatriotas, sino que ahora quieren jugar con el dolor de las familias. El ministro de Defensa solicitará en los próximos días una reunión del Comité de Seguridad del Estado. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza ya tiene su agenda de trabajo. Se crearon subcomisiones para tratar con agilidad varios temas. Uno de ellos, las reformas a la Ley de Seguridad Pública. Fue la segunda sesión de la Comisión de Seguridad Fronteriza. Sus integrantes aprobaron el plan de trabajo que busca que en 90 días cumplan con sus objetivos. Por eso plantearon 3 subcomisiones, una para que reforme la Ley de Seguridad Pública, otra que realizará un análisis de las nuevas amenazas de la seguridad ciudadana y del Estado, y una tercera subcomisión que dará seguimiento a las políticas públicas de seguridad integral y desarrollo sostenible en la frontera. Tener 3 subcomisiones pudiera agilitar el trabajo de la comisión, ya que es una temática sumamente extensa. Según el cronograma, el primer informe de las reformas a la Ley de Seguridad Pública estará listo el 8 de junio. Sin embargo, hay varias propuestas de reforma. En términos de seguridad pública tenemos que mirar desde qué instrumentos vamos a partir y sobre eso nosotros ver los articulados y comenzar a construir una propuesta. Además, los representantes de organizaciones populares de San Lorenzo llegaron hasta la Asamblea Nacional para entregar un plan de reactivación económica a la Comisión de Seguridad Fronteriza, pues sostienen que el 80% de los locales comerciales están afectados. Pedirles a las autoridades a nivel nacional y del gobierno que vayan y también tengan contacto con nosotros los sanlorenseños, que somos quienes habitamos y estamos ahí y estamos afectados por los últimos acontecimientos. Estos ciudadanos empezaron a trabajar en este plan desde que iniciaron los ataques en San Lorenzo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El Ministerio de Educación ejecutará varios proyectos en la provincia de Esmeraldas para fortalecer al sector educativo en las zonas que han sido afectadas por los hechos de violencia. Los incidentes violentos en Frontera Norte han afectado también al sector educativo, donde 70 niños y jóvenes inscritos en 4 establecimientos de Mataje migraron por temor a la parroquia de San Lorenzo para continuar con sus estudios. Estamos hablando más o menos de 60, 70 personas entre estudiantes y más o menos 10 docentes que son los que se han movilizado en estas últimas semanas. Es un número que está variando. El ciclo educativo en esas zonas empezó el pasado 26 de abril, donde familias migraron a otras parroquias por las frecuentes amenazas de bombas en los establecimientos educativos. Nos encontramos trabajando en un plan, en un protocolo ya de prevención ante temas de amenazas de bombas o artefactos explosivos. Como todos sabemos, prácticamente cada semana, cada día tenemos una nueva amenaza de bomba, para lo cual activamos ciertos protocolos. Fander Falconi, ministro de Educación, informó que se destinará 144 millones de dólares para disminuir los regazos estudiantiles en 3 programas. Hemos estado acompañando a los distritos educativos, fortaleciendo las capacidades de los distritos educativos para poder llevar a cabo justamente todos los programas educativos que nos hemos trazado en la provincia de Esmeraldas. Este plan educativo además ayudará al mejoramiento de la calidad académica y a que el rendimiento a comparación del resto del país. Esmeraldas es la más baja. En Esmeraldas nosotros tenemos bajos logros educativos cuando uno se los mide por la prueba ser bachiller en relación al resto del país. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones continúa promocionando, transmitiendo y vendiendo los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol sin tener un contrato firmado con la empresa que se adjudicó los derechos. Desde hace aproximadamente un mes, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, está transmitiendo los partidos del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol de forma gratuita para sus 380.000 suscriptores. Esto sin contar aún con un contrato que ponga en firme las condiciones para dicha transmisión. Hasta el momento no hemos firmado ningún contrato con ellos. De hecho, nosotros esperamos a que Gol TV ya solucione o firme ya formalmente con los equipos de fútbol. La empresa Gol TV tiene la expectativa de suscribir un convenio
con una liga profesional de fútbol que está en creación, que tampoco ha sido creada todavía y por lo tanto no tiene personería jurídica, por lo tanto no puede suscribir un acuerdo. Es decir, que mientras 2 cableoperadoras más anunciaron la transmisión gratuita de los partidos de fútbol, ni siquiera Gol TV tiene un contrato firmado. E incluso las condiciones que negociaron las empresas competidoras podrían ser más beneficiosas que los $4.40 que está dispuesto a pagar CNT por cada abonado. Con los 4,40 es rentable. Si es que las otras operadoras negociaron en mejores condiciones, nosotros nos vamos a adaptar a esas mejores condiciones. Para el abogado experto en telecomunicaciones Juan Carlos Solines, a diferencia de las empresas privadas, las decisiones que tome CNT tendrán que ser analizadas por una autoridad de control. Habrá que ver si es que esta línea de televisión por suscripción hace sentido financiero para una empresa que administra recursos públicos. Y quien debe intervenir ahí definitivamente es la Contraloría General del Estado. Sin embargo, CNT insiste en haber analizado las condiciones y haber encontrado en el enganche del fútbol un verdadero negocio. Todos los excedentes, más allá del costo de los derechos, van a las arcas de los clubes. CNT continúa trabajando en base a un acuerdo y unas condiciones que aún están en tela de duda. Según Solines, por lo menos se le debería otorgar una garantía al consumidor. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias: contratos injustificativos, procesos irregulares y productos audiovisuales de seguimiento a periodistas, medios y opositores fueron pagados con varios millones de dólares ordenados a través de la Secretaría de Comunicación en tiempos de Rafael Correa. Debieron pagar altísimo. La Secretaría de Comunicación en tiempos de Revolución Ciudadana puso especial atención en las sabatinas de Rafael Correa. No escatimaron recursos para la difusión de videos o creación de espacios para atacar a quien cuestione el proyecto político. De ahí que la Contraloría analizó la contratación de 200 enlaces ciudadanos entre 2013 y 2017, 4 de ellos emitidos desde fuera del país. La falta de justificativos es la constante en las conclusiones del informe. Por ejemplo, para el montaje e implementación de varios enlaces ciudadanos se contrató a Carlos Correa Guerra. Por los servicios sin respaldo se pagó $62,000. Por el montaje de 35 enlaces, $1,124,000. Y pagos adicionales, no justificados, por $269,000. Cada enlace habría costado algo más de $30,000 sin contar con el gasto en movilización y viáticos a funcionarios. No obstante, los contratos con la empresa Multivisión fueron más onerosos. Por el montaje de 63 enlaces, $2,669,000, a un costo promedio de $42,000 por sabatina. La SECOM incumplió la normativa según Contraloría. No fue la única tarea de los proveedores contratados por la SECOM dirigida por Fernando Alvarado Espinel. Se detectó, por ejemplo, ilegalidades en el pago de $1,500 mensuales a Víctor Hugo Enrique Zarango. Zarango, quien falleció en un accidente en enero de este año, cobró más de $12,000, según dijo, por trabajos pedidos por Carlos Bravo. Casualmente, hermano de Marco Antonio Bravo, subsecretario de Medios Institucionales. El trabajo de Zarango fue investigar al periodista lojano Ramiro Cueva, hacer un seguimiento del caso de Clever Jiménez, un seguimiento a la marcha indígena y monitoreo de medios. La Contraloría detectó una duplicidad de pagos, pues fue la empresa de Carlos Bravo la que recibía los videos, aun cuando ya se la contrató para la producción de cadenas y reportajes por $189,000. Pero no hubo freno. Y en este empeño por lograr impacto a través de los enlaces de cada sábado, se pagó a Francisco Paredes Flores la elaboración de varios videos para el segmento llamado La Cantinflada. El humor antiopositores del gobierno produjo 56 videos para enlaces. La producción de La Cantinflada costó $866 en promedio por cada uno de los videos. 11 de ellos no se difundieron. La Contraloría ha determinado además que las sabatinas desde el exterior fueron quizá el mayor gasto en este rubro. 4 enlaces por $1,370,000. Una sabatina en Estados Unidos le costó al país más de $650,000. Y para mencionar unos ejemplos, la unidad móvil costó $393,000. Piezas informativas, $135,000. El alquiler de mesas y sillas, $49,000. La producción y difusión, $27,000. Y material publicitario, entre otros rubros, $10,000.
Lo cierto es que las conclusiones han sido determinantes, tanto que la propia Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal en contra del exsecretario de Comunicación y otros personajes que participaron de esta fiesta de millones cada sábado. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. El asambleísta José Serrano sostuvo que presentará una denuncia sobre jueces y fiscales que habrían beneficiado a personas vinculadas al narcotráfico y esos mismos jueces estarían detrás de desalojos forzosos en Pedernales. Cientos de personas están siendo atentadas justamente en sus derechos fundamentales a la vivienda. Esto no es la frontera norte, esto es Pedernales, estas familias desalojadas. Y vamos a denunciar a estos jueces y fiscales que han beneficiado al narcotráfico en estos meses, mientras hemos tenido policías y miembros de Fuerzas Armadas valientes que han estado en la zona de frontera, jueces y fiscales escondidos tras sus escritorios, nuevamente beneficiando a los narcotraficantes y generando estos perjuicios. Estamos hablando de aproximadamente 22 jueces, 8 fiscales de primera línea y 2 fiscales provinciales. Fue suspendida la audiencia de revisión de la prisión preventiva al ex candidato presidencial Iván Espinel. El exfuncionario detenido desde el 7 de abril es acusado de lavado de activos y peculado. Para la mañana de hoy había sido fijada la audiencia de apelación a la prisión preventiva por el delito de lavado de activos en contra del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel. Sin embargo, 20 minutos después de la hora pautada, se conoció que la diligencia fue suspendida. Era simplemente la revisión a la prisión preventiva que habían apelado las partes respecto al señor Espinel y al señor Andrade. No se ha podido dar la audiencia por cuestiones propias de los jueces. Nosotros como Fiscalía hemos solicitado que a la brevedad posible se fije una nueva fecha. La decisión, según explicó el abogado de Espinel, se tomó en base a la excusa de uno de los jueces. En razón de que la jueza que dio paso a la prisión preventiva es su señora esposa. Entonces, aunque no hay una causal legal para que esa excusa proceda, sí hay una cuestión de carácter moral por ciertas consideraciones que ha expuesto el señor juez, y tanto la Fiscalía como la Defensa nos hemos allanado a dicha excusa. La nueva audiencia fue fijada para el próximo martes 7 de mayo a las 8:10 de la mañana en la Corte Provincial del Guayas. Iván Espinel sumó el pasado 27 de abril una segunda prisión preventiva en su contra por un presunto caso de peculado. Darwin Valencia, juez de garantías penales, acogió ese pedido de la Fiscalía en el que también se señala a otras 12 personas en ese delito. El exministro de Inclusión Económica y Social y también ex candidato a la presidencia de la República cumple prisión preventiva desde el pasado 7 de abril. Joana Ramos, 24 horas. La asambleísta Mae Montaño se desafilia del movimiento Creo, argumentando que necesita independencia para realizar proyectos ciudadanos. Las próximas elecciones seccionales serían la causa de esta decisión. Decidida llegó esta mañana la asambleísta de Creo, Mae Montaño, con un grupo de simpatizantes hasta el Consejo Nacional Electoral para desafiliarse de su partido. Aseguró que continuará apoyando a su ex bloque desde la asamblea, pero independientemente. He concluido una etapa de mi vida política en la organización. Quiero agradecer, como hacemos las personas de bien, a los líderes, a los dirigentes del movimiento Creo, y de manera pero muy especial a sus bases. Montaño descartó que su desafiliación sea por falta de apoyo de su partido, a pesar de que en las últimas denuncias que ha interpuesto se le ha visto sola. Necesito esa autonomía para seguir con mis iniciativas, muchas de las cuales ustedes las conocen. Patricio Donoso, asambleísta de Creo y ex compañero del bloque, lamenta la decisión de Montaño y descarta que haya problemas internos en el movimiento Creo. Lo lamento mucho, una gran mujer, una gran legisladora. ¿Descarta que haya problemas dentro del bloque? No, no ha habido ningún problema dentro del bloque. En tanto, los legisladores Homero Castañer y Fabricio Villamara revelan cuáles serían las causas de la desafiliación de Montaño. Tendría intenciones de querer una candidatura por una organización política diferente. Y que ella necesita esa libertad y esa autonomía para esa adhesión posterior, que parece que son las elecciones seccionales. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Las constantes y fuertes lluvias en la provincia de Chimborazo cobran la primera víctima. Una madre murió por salvar a su hija cuando cayó al río en el cantón Guano. María Martínez Rosero, de 47 años, falleció por salvar a una de sus 4 hijas, que cayó al río de una quebrada en la comunidad de San José de Sabañac, perteneciente al cantón Guano. Por rescatar a la hijita es lo que se va a ella. Fíjense, el cuerpo
y se va. Se encontraban trabajando en sus tierras y cuando intentaban regresar, la creciente del río había subido. Sus 3 hijas junto con su nieta pedían ayuda al ver cómo la correntada de agua se la llevó en cuestión de segundos. Los gritos fueron escuchados por un vecino. Y nosotros fuimos a ayudar a hacerle pasar del río para acá, poniendo una escalera, le pasamos a las nenas. Y hasta que haga gente, el vecino, hasta eso ya, ¿por dónde iría? Pues ya en el agua. Que tenemos bastantes escombros y el agua juega, ayer casi me llevó el agua a mí también. Intensa fue la búsqueda en el sector. Comuneros, familiares, personal del GOE, bomberos de Guano Higuero lograron recuperar el cuerpo al 3er día de este fatal incidente. La señora cayó en una de esas quebradas, fue arrastrada por la misma. Con la utilización de unas motosierras se logró cortar unas palizadas y se encontró a la persona hoy desaparecida. Una madre que prefirió dar su vida para salvarla de su hija. Un invierno que dejó a una persona fallecida en la provincia de Chimborazo. Mercedes Chávez, 24 horas.